El Athletic venía de una época de crisis. El club luchaba por no descender, lejos de lo que marcaba su historia. En el 2007 se celebraron elecciones anticipadas y el triunfador fue Macua, quien trajo al entrenador Joaquín Caparrós. Futbolistas como Fernando Llorente, Javi Martínez y Amorebieta fueron la base del crecimiento. Comenzaron instalándose en mitad de tabla y año tras año fueron ascendiendo, junto a la llegada de una camada de jugadores de la cantera que prometían brillar con la elástica rojiblanca, como Iker Muniain o Susaeta. La temporada 2010-2011 fue el punto de inflexión en el proyecto. Acabaron sextos con un Fernando Llorente en un estado de forma espectacular. Anotó 18 goles en liga que sirvió para que el club vasco volviese a competiciones europeas. El conjunto de Caparrós se caracterizó por ser un equipo poco vistoso pero efectivo. El 7 de julio de 2011, de la mano del presidente Urrutia, el loco llegó a Bilbao, acompañado de un fichaje estrella como era el de Ander Herrera, promesa proveniente del Zaragoza. La etapa previa de Bielsa como entrenador comenzó en Newell's Old Boys, donde ya se empezaron a ver sus principales características en cuanto a ser entrenador. Todos sus jugadores atacan y todos sus jugadores defienden. En el equipo de Rosario ganó la Liga Argentina y el Torneo Clausura. Posteriormente pasó por Atlas, América y Vélez, equipo con el que también fue campeón del Torneo Clausura. Posteriormente dio el salto al viejo continente, a Europa, donde cogió los mandos del Español de Barcelona. Eso sí, renunciaría pocos meses después para dirigir ya a su país, a la selección argentina. Cuando llegó a la selección, conformó a nivel de estadísticas la mejor selección argentina de la historia, con jugadores como Batistuta, Verón o Ayala. Sin embargo, en el Mundial 2002 pegó un tropiezo impresionante y fue eliminado en fase de grupos. Pese a ello, continuó en el cargo y llegó a la final de la Copa América, donde también perdió en los penaltis contra Brasil. Más tarde logró el oro olímpico en 2004 y antes del Mundial 2006 abandonó por motivos personales. En 2007 llegó a Chile, con Eduardo Berizzo como ayudante. Entrenó a la generación de oro, con Claudio Bravo, Matías Fernández, Mauricio Isla, Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Todo esto antes de convertirse en entrenador del Athletic Club. Llegó la temporada 2011-2012 y se juntaron, por fin, Bielsa y el Athletic. Jaime. Efectivamente, el loco llegaba a Bilbao, el loco llegaba a la catedral y con ello revolucionó al Athletic por completo. Para empezar, instauró unos sistemas de juego, las famosas premisas de Marcelo Bielsa, que constaron principalmente en 4 en el conjunto bilbaíno. La primera fue la polifuncionalidad de los jugadores. Jugadores como De Marcos ocupaban distintas posiciones, ya sea lateral, centrocampista. La segunda de estas fue priorizar lo colectivo a lo individual, es decir, todos atacaban, todos los defendían. Podíamos ver a delanteros defendiendo y a defensas atacando. La tercera de estas premisas fue la defensa al hombre. Nunca el Athletic de Marcelo Bielsa marcó en zona. Siempre cada hombre del Athletic se encargaba de un hombre del equipo rival. Y por último, el juego asociativo y la permanente movilidad. Todo el rato en los partidos del Athletic los jugadores se estaban moviendo de lado a lado y el balón circulaba por abajo. Escasas veces veíamos un balón largo a la referencia en punta. Juntada todas estas premisas, claro, para construir un equipo también necesita refuerzos. Marcelo Bielsa pidió fichajes a la directiva del Athletic y uno de los principales refuerzos fue el de Ander Herrera, que precisamente esta temporada ha vuelto al conjunto bilbaíno, pero le fichó por 7,5 millones al Zaragoza. Los inicios en la liga no fueron los más esperados, y es que hasta la jornada 6 no consiguieron la victoria. Eso sí, menuda victoria, contra la Real Sociedad en el derbi vasco. Por el contrario, en Europa League el Athletic Club iba como un tiro. Quedaron primeros en un grupo en el que estaban equipos como el PSG, que empezaban ya con un proyecto bastante ambicioso. Sí, y aquí podemos ver lo que sería la etapa de Bielsa en el Athletic. Muy bien en eliminatorias, pero la liga, la competición liguera siempre le costó un poco más. El 26 de abril de 2012, el Athletic volvía a una final de la Europa League. Y es que el loco había hecho historia con el equipo vasco, llegando a una final tras derrotar al Manchester United en los octavos de final, tanto en la ida como en la vuelta. Ganó. Más tarde, en los cuartos de final, se enfrentó al Schalke 04 de un tal Raúl González Blanco
y en las semifinales derrotaron finalmente al Sporting de Lisboa. Efectivamente, eran yo creo que equipos muy duros los tres. En el Schalke recuerdo que aparte de Raúl estaba Uchida, estaba Farfán, estaba Draxler o Matip, el defensa del Liverpool. Y tiene bastante mérito que ganó las eliminatorias, por ejemplo la del United y la del Schalke. El club vasco se encontraba de dulce en las competiciones eliminatorias. En la Copa del Rey logró llegar también a la final, donde les esperaba precisamente el Barcelona de Pep Guardiola. Sin embargo, en la competición liguera le costó más arrancar, también en parte por la carga de partidos en competiciones europeas y en la Copa del Rey. Y finalmente, en la Liga acabaron décimos. Aunque llegaron a las dos finales, perdieron frente al Atlético de Madrid en Europa League por 3-0 y en la Copa del Rey por 0-3 frente al Barça de Guardiola. Eso sí, el loco los conocía bastante bien. Voy a contar una anécdota que ilustra esto. I'm going to tell you a story that illustrates this. Dirigiendo el Athletic de Bilbao, When I was the head coach of Athletic Bilbao, jugamos la final con el Barcelona. we played the final against Barcelona. Nos ganaron 3-0. Barcelona won 3-0, Fue un acto de generosidad de parte de ellos. and they were generous with us Después del tercer gol decidieron que era suficiente. because after scoring the third goal, they stopped playing. A mí me dio una profunda tristeza esa derrota, como es natural. And as you can imagine, I was very sad to lose this game. Cuando terminó el partido, When the game finished, yo le mandé a Guardiola I sent to Guardiola este análisis this analysis como un regalo que testimoniaba admiración. as a gift that was expressing my admiration for him. Y Guardiola lo miró And Guardiola had a look at it, y me dijo, vos sabés de el Barcelona un montón de cosas que yo no sé. and he told me that you know more about Barcelona than me. Pero no sirvieron para nada porque nos metieron 3. En esa temporada los números del equipo los hicieron Fernando Llorente, que anotó 17 goles, y Ander Herrera y Susaeta, uno recién fichado y otro un extremo que se empezaba a sentar en el Athletic Club, quien dieron 7 asistencias a sus compañeros. Sí, y yo creo que el jugador más destacado de esta campaña fue Fernando Llorente sin ninguna duda, porque esas cifras goleadoras se quedaron para la historia del club. Efectivamente, y casi no solo las cifras, sino lo que generaba dentro del campo y cómo fijaba los dos centrales, que era un trabajo fundamental para Bielsa. Comenzaba la temporada 2012-2013, la segunda del loco a los mandos del equipo vasco. El principal fichaje de esta temporada fue Aduriz, que costó 2,5 millones procedente del Valencia. Eso sí, no todo era un camino de rosas. Vendieron a Javi Martínez por 40 millones de euros al Bayern, una baja muy importante. Ahora, no fue todo igual que la primera temporada. Los problemas con la directiva, la venta de Jaime Martínez y el conflicto con Fernando Llorente, quien no quiso renovar para irse libre en verano de 2013, supusieron que el delantero riojano se tirara la mayor parte de la temporada viendo los partidos desde la grada, y esto agravó la situación del equipo. Sí, y es que la segunda temporada de Bielsa no fue tan bonita o tan buena como la primera. En fase de grupos de la Europa League, el equipo vasco cayó. En la Copa del Rey cayeron también en 16avos frente al Eibar, y en la Liga incluso se empeoró. Volvieron a quedar en mitad de tabla, pero esta vez en el puesto 12. Por todos estos problemas deportivos, pero sobre todo extradeportivos, la relación entre Athletic y Bielsa llegó a su fin. Pero no todos son malas noticias en esta última temporada, sino que también salieron jugadores como Aritz Aduriz, reciente fichaje pero con pasado en el Athletic, quien logró 18 dianas, o el joven extremo Ibai Gómez, quien con 9 asistencias fue el máximo asistente del equipo. Por último, queremos destacar el caso de Aymeric Laporte, un jugador ahora muy asentado en el fútbol europeo, que salió de este Athletic de Bielsa siendo un central prácticamente titular en la última temporada. Y antes de analizar cómo jugaba este Athletic de Bielsa, porque hay que analizarlo sí o sí, queremos enseñaros cuál fue el mejor 11 que tuvo el loco en esta etapa. Vamos a empezar por la portería, en la que estaba Iraizoz. Luego tenemos una línea de 4 con Iraola, Javi Martínez, San José y Aurtenetxe.
De pivote, Iturraspe, delante suya de interiores Ander Herrera y de Marcos, por la derecha Susaeta, por la izquierda Muniain y arriba Fernando Llorente. Esta es el mejor 11 que tuvo, el que mejor rindió y el que creemos, personalmente, para nosotros, que fue el que marcó más una época en el Athletic. Ahora, si quieres, Jaime, vamos a ver un poco cómo jugaba el Athletic de Bielsa. En este caso vamos a ver una jugada de presión del Athletic Club. Es Llorente el delantero que fija a los dos centrales que mueven la bola de lado a lado para sacar el balón jugado. Siempre, en este caso ha sido de Marcos, siempre que salta un jugador del centro del campo del United a recibir, salta uno del Athletic en la presión con él. En este caso es Molin, sale con el balón jugado y es Llorente el que le persigue para evitar esa salida de hombre a hombre. Ahora Ander Herrera le hace la cobertura al delantero riojano y es él quien salta a la presión de los dos centrales mientras Llorente se queda en la media. Nada más que el defensa avanza y toca con el lateral, siempre salta el extremo del Athletic, en este caso también el centrocampista, y obligan al United a retrasar la bola y a girar hacia el otro lado. Ahora es Llorente quien salta a la presión y en este caso generan esa superioridad de 3 contra 2 entre el centrocampista y el lateral del United para entre Muniain, Ander Herrera y Llorente crear esta ocasión tan clara y con tanto peligro del Athletic que casi acaban. La jugada inicia desde un saque de banda desde el costado derecho en el que el Athletic hace una basculación hacia el otro lado a través de su central. El central toca con Iturraspe, que va a ser el hombre clave en esta jugada, que abre el balón para Orteneche. Vemos a Muniain, que es el extremo, caído para el centro. A Orteneche se la devuelve y le deja el carril solo para el lateral. El balón vuelve a Iturraspe y otra vez Susaeta se viene al medio, hace la pared con Iturraspe y deja el carril solo a Iraola, que es quien finaliza esta jugada y crea una ocasión muy peligrosa para el Athletic. Y hasta aquí el recordando al Athletic Club de Bielsa. Si os ha gustado, dejad un like y si queréis más vídeos como este, dejadnos ideas en la cajita de comentarios.